Capítulo 3. La audiencia. El señor de Treville estaba en aquel momento de muy mal humor. Sin embargo, saludó cortésmente al joven, que se inclinó hasta el suelo, y sonrió al recibir su cumplido, cuyo acento bearnés le recordó a la vez su juventud y su región, doble recuerdo que hace sonreír al hombre en todas las edades. Pero acordándose casi al punto de la antecámara y haciendo a D'Artagnan un gesto con la mano, como para pedirle permiso para terminar con los otros antes de comenzar con él, llamó 3 veces, aumentando la voz cada vez, de suerte que recorrió todos los tonos intermedios entre el acento imperativo y el acento irritado. Athos, Porthos, Aramis, los 2 mosqueteros con los que ya hemos trabado conocimiento, y que respondían a los 2 últimos de estos 3 nombres, dejaron enseguida los grupos de que formaban parte y avanzaron hacia el gabinete cuya puerta se cerró detrás de ellos una vez que hubieron franqueado el umbral. Su continente, aunque no estuviera completamente tranquilo, excitó sin embargo, por su abandono lleno a la vez de dignidad y de sumisión, la admiración de D'Artagnan, que veía en aquellos hombres semidioses, y en su jefe un Júpiter olímpico armado de todos sus rayos. Cuando los 2 mosqueteros hubieron entrado, cuando la puerta fue cerrada tras ellos, cuando el murmullo zumbante de la antecámara, al que la llamada que acababa de hacerles había dado sin duda nuevo alimento, hubo empezado de nuevo, cuando, al fin, el señor de Treville hubo recorrido 3 o 4 veces, silencioso y fruncido el ceño, toda la longitud de su gabinete pasando cada vez entre Porthos y Aramis, rígidos y mudos como en desfile se detuvo de pronto frente a ellos, y abarcándolos de los pies a la cabeza con una mirada irritada. «¿Sabéis lo que me ha dicho el rey?», exclamó, «y no más tarde que ayer noche». «¿Lo sabéis, señores?». «No», respondieron tras un instante de silencio los 2 mosqueteros. «No, señor, lo ignoramos». «Pero espero que haréis el honor de decírnoslo», añadió Aramis en su tono más cortés y con la más graciosa reverencia. «Me ha dicho que de ahora en adelante reclutará a sus mosqueteros entre los guardias del señor cardenal». «Entre los guardias del señor cardenal». «¿Y eso por qué?», preguntó vivamente Porthos. «Porque ha comprendido que su vino peleón necesitaba ser remozado con una mezcla de buen vino». Los 2 mosqueteros se ruborizaron hasta el blanco de los ojos. D'Artagnan no sabía dónde estaba y hubiera querido estar a 100 pies bajo tierra. «Sí, sí», continuó el señor de Treville animándose, «sí, y su majestad tenía razón, porque, por mi honor, es cierto que los mosqueteros juegan un triste papel en la corte. El señor cardenal contaba ayer, durante el juego del rey, con un aire de condolencia que me desagradó mucho que anteayer esos malditos mosqueteros, esos juerguistas, y reforzaba estas palabras con un acento irónico que me desagradó más todavía, esos matasietes, añadió mirándome con su ojo de ocelote, se habían retrasado en la calle Férou, en una taberna, y que una ronda de sus guardias, creí que iba a reírse en mis narices, se había visto obligada a detener a los perturbadores. Diablos. Debéis saber algo. Arrestar mosqueteros. Erais vosotros, no lo neguéis, os han reconocido y el cardenal ha dado vuestros nombres. Es culpa mía, sí, culpa mía, porque soy yo quien elijo a mis hombres. Veamos vos, Aramis, ¿por qué diablos me habéis pedido la casaca cuando también ibais a estar bajo la sotana? Y vos, Porthos, veamos, tenéis un talí de oro tan bello solo para colgar en él una espada de paja. Y Athos. No veo a Athos. ¿Dónde está? Señor, respondió tristemente Aramis, está enfermo, muy enfermo. Enfermo, muy enfermo, decís. ¿Y de qué enfermedad? Temen que sea la viruela, señor, respondió Porthos, queriendo terciar con una frase en la conversación, y sería molesto porque a buen seguro le estropearía el rostro. Viruela. Vaya gloriosa historia la que me contéis, Porthos. ¿Enfermo de viruela a su edad? No. Sino herido sin duda, muerto quizá. Ah. Si ya lo sabía yo, maldita sea. Señores mosqueteros, solo oigo una cosa, que se frecuentan los malos lugares, que se busca querella en la calle y que se saca la espada en las encrucijadas. No quiero, en fin, que se dé motivos de risa a los guardias del señor cardenal, que son gentes valientes, tranquilas, diestras,
que nunca se ponen en situación de ser arrestadas, y que, por otro lado, no se dejarían detener, estoy seguro. Preferirían morir allí mismo antes que dar un paso atrás, largarse, salir pitando, huir. Bonita cosa para los mosqueteros del rey. Porthos y Aramis temblaron de rabia. De buena gana habrían estrangulado al señor de Treville, si en el fondo de todo aquello no hubieran sentido que era el gran amor que les tenía lo que le hacía hablar así. Golpeaban el suelo con el pie, se mordían los labios hasta hacerse sangre y apretaban con toda su fuerza la guarnición de su espada. Fuera se había oído llamar, como ya hemos dicho, a Athos, Porthos y Aramis, y se había adivinado, por el tono de la voz del señor de Treville, que estaba completamente encolerizado. 10 cabezas curiosas se habían apoyado en los tapices y palidecían de furia, porque sus orejas pegadas a la puerta no perdían sílaba de cuanto se decía, mientras que sus bocas iban repitiendo las palabras insultantes del capitán a toda la población de la antecámara. En un instante, desde la puerta del gabinete a la puerta de la calle, todo el palacio estuvo en ebullición. Los mosqueteros del rey se hacen arrestar por los guardias del señor cardenal. Continuó el señor de Treville, tan furioso por dentro como sus soldados, pero cortando sus palabras y hundiéndolas una a una, por así decir, y como otras tantas puñaladas en el pecho de sus oyentes. ¡Ay! 6 guardias de su eminencia arrestan a 6 mosqueteros de su majestad. Por todos los diablos. Yo he tomado mi decisión. Ahora mismo voy al Louvre. Presento mi dimisión de capitán de los mosqueteros del rey para pedir un tenientazgo entre los guardias del cardenal, y si me rechaza, por todos los diablos, me hago abad. Apostrofé a estas palabras, el murmullo del exterior se convirtió en una explosión. Por todas partes no se oían más que juramentos y blasfemias. Los, maldición. Los, maldita sea. Los, por todos los diablos. Se cruzaban, en el aire. D'Artagnan buscaba una tapicería tras la cual esconderse, y sentía un deseo desmesurado de meterse debajo de la mesa. Bueno, mi capitán, dijo Porthos, fuera de sí, la verdad es que éramos 6 contra 6, pero fuimos cogidos traicioneramente, y antes de que hubiéramos tenido tiempo de sacar nuestras espadas, 2 de nosotros habían caído muertos, y Athos, herido gravemente, no valía mucho más. Ya conocéis vos a Athos. Pues bien, capitán, trató de levantarse 2 veces, y volvió a caer las 2 veces. Sin embargo, no nos hemos rendido, no. Nos han llevado a la fuerza. En camino, nos hemos escapado. En cuanto a Athos, lo creyeron muerto, y lo dejaron tranquilamente en el campo de batalla, pensando que no valía la pena llevarlo. Esa es la historia. ¿Qué diablos, capitán? No se ganan todas las batallas. El gran Pompeyo perdió la de Farsalia, y el rey Francisco I, que según lo que he oído decir valía tanto como él, perdió sin embargo la de Pavía. Y tengo el honor de aseguraros que yo maté a uno con su propia espada, dijo Aramis, porque la mía se rompió en el primer encuentro, matado o apuñalado, señor, como más os plazca. Yo no sabía eso, prosiguió el señor de Treville en un tono algo sosegado. Por lo que veo, el señor cardenal exageró. Pero, por favor, señor, continuó Aramis, que, al ver a su capitán aplacarse, se atrevía a aventurar un ruego. Por favor, señor, no digáis que el propio Athos está herido, sería para desesperarse que llegara a oídos del rey, y como la herida es de las más graves, dado que después de haber atravesado el hombro ha penetrado en el pecho, sería de temer en el mismo instante. La cortina se alzó y una cabeza noble y hermosa, pero horriblemente pálida, apareció bajo los flecos. «Athos», exclamaron los 2 mosqueteros. «Athos», repitió el mismo señor de Treville. «Me habéis mandado llamar, señor», dijo Athos al señor de Treville con una voz debilitada pero perfectamente calma. «Me habéis llamado por lo que me han dicho mis compañeros, y me apresuro a ponerme a vuestras órdenes. Aquí estoy, señor. ¿Qué me queréis?». Y con estas palabras, el mosquetero, con firmeza irreprochable, ceñido como de costumbre, entró con paso firme en el gabinete. El señor de Treville, emocionado hasta el fondo de su corazón por aquella prueba de valor, se precipitó hacia él. «Estaba diciéndoles a estos señores», añadió, «que prohíbo a mis mosqueteros exponer su vida sin necesidad.
porque las personas valientes son muy caras al rey, y el rey sabe que sus mosqueteros son las personas más valientes de la tierra. Vuestra mano, Athos. Y sin esperar a que el recién venido respondiese por sí mismo a aquella prueba de afecto, al señor de Treville cogía su mano derecha y se la apretaba con todas sus fuerzas sin darse cuenta de que Athos, cualquiera que fuese su dominio sobre sí mismo, dejaba escapar un gesto de dolor y palidecía aún más, cosa que habría podido creerse imposible. La puerta había quedado entreabierta, tanta sensación había causado la llegada de Athos, cuya herida, pese al secreto guardado, era conocida de todos. Un murmullo de satisfacción acogió las últimas palabras del capitán, y 2 o 3 cabezas, arrastradas por el entusiasmo, aparecieron por las aberturas de la tapicería. Iba sin duda el señor de Treville a reprimir con vivas palabras aquella infracción a las leyes de la etiqueta, cuando de pronto sintió la mano de Athos crisparse en la suya, y dirigiendo los ojos hacia él se dio cuenta de que iba a desvanecerse. En el mismo instante, Athos, que había reunido todas sus fuerzas para luchar contra el dolor, vencido al fin por él, cayó al suelo como si estuviese muerto. «Un cirujano», gritó el señor de Treville. «El mío, el del rey, el mejor. Un cirujano. Si no, maldita sea, mi valiente Athos va a morir». A los gritos del señor de Treville todo el mundo se precipitó en su gabinete sin que él pensara en cerrar la puerta a nadie, afanándose todos en torno del herido. Pero todo aquel afán hubiera sido inútil si el doctor exigido no hubiera sido hallado en el palacio mismo. Atravesó la multitud, se acercó a Athos, que continuaba desvanecido y como todo aquel ruido y todo aquel movimiento le molestaba mucho, pidió como primera medida y como la más urgente que el mosquetero fuera llevado a una habitación vecina. Por eso el señor de Treville abrió una puerta y mostró el camino a Porthos y Aramis, que llevaron a su compañero en brazos. Detrás de este grupo iba el cirujano, y detrás del cirujano la puerta se cerró. Entonces el gabinete del señor de Treville, aquel lugar ordinariamente tan respetado, se convirtió por un momento en una sucursal de la antecámara. Todos disertaban, peroraban, hablaban en voz alta, jurando, blasfemando, enviando al cardenal y a sus guardias a todos los diablos. Un instante después, Porthos y Aramis volvieron. Solo el cirujano y el señor de Treville se habían quedado junto al herido. Por fin, el señor de Treville regresó también. El herido había recuperado el conocimiento. El cirujano declaraba que el estado del mosquetero nada tenía que pudiese inquietar a sus amigos, habiendo sido ocasionada su debilidad pura y simplemente por la pérdida de sangre. Luego el señor de Treville hizo un gesto con la mano y todos se retiraron excepto D'Artagnan, que no olvidaba que tenía audiencia y que, con su tenacidad de gascón, había permanecido en el mismo sitio. Cuando todo el mundo hubo salido y la puerta fue cerrada, el señor de Treville se volvió y se encontró solo con el joven. El suceso que acababa de ocurrir le había hecho perder algo el hilo de sus ideas. Se informó de lo que quería el obstinado solicitante. D'Artagnan entonces dio su nombre, y el señor de Treville, trayendo a su memoria de golpe todos sus recuerdos del presente y del pasado, se puso al corriente de la situación. «Perdón», le dijo sonriente, «perdón, querido compatriota, pero os había olvidado por completo». «¿Qué queréis? Un capitán no es nada más que un padre de familia cargado con una responsabilidad mayor que un padre de familia normal. Los soldados son niños grandes. Pero como debo hacer que las órdenes del rey, y sobre todo las del señor cardenal, se cumplan», D'Artagnan no pudo disimular una sonrisa. Ante ella, el señor de Treville pensó que no se la sabía con un imbécil y, yendo derecho al grano, cambiando de conversación, dijo: «Quise mucho a vuestro señor padre. ¿Qué puedo hacer por su hijo? Daos prisa, mi tiempo no es mío». «Señor», dijo D'Artagnan, «al dejar Tarbes y venir hacia aquí, me proponía pediros, en recuerdo de esa amistad cuya memoria no habéis perdido, una casaca de mosquetero. Pero después de cuanto he visto desde hace 2 horas, comprendo que un favor semejante sería enorme, y tiemblo de no merecerlo». «En efecto, joven, es un favor», respondió el señor de Treville. «Pero quizá no esté tan por encima de vos como creéis o fingís creerlo. Sin embargo, una decisión de su majestad ha previsto este caso,
y os anuncio con pesar que no se recibe a nadie como mosquetero antes de la prueba previa de algunas campañas, de ciertas acciones de brillo, o de un servicio de 2 años en algún otro regimiento menos favorecido que el nuestro. D'Artagnan se inclinó sin responder nada. Se sentía aún más deseoso de endosarse el uniforme de mosquetero desde que había tan grandes dificultades en obtenerlo. Pero, prosiguió Treville fijando sobre su compatriota una mirada tan penetrante que se hubiera dicho que quería leer hasta el fondo de su corazón, pero por vuestro padre, antiguo compañero mío, como os he dicho, quiero hacer algo por vos, joven. Nuestros cadetes de Bearn no son por regla general ricos, y dudo de que las cosas hayan cambiado mucho de cara desde mi salida de la provincia. No debéis tener, para vivir, demasiado dinero que hayáis traído con vos. D'Artagnan se irguió con un ademán orgulloso que quería decir que él no pedía limosna a nadie. Está bien, joven, está bien, continuó Treville, ya conozco esos ademanes. Yo vine a París con 4 escudos en mi bolsillo, y me hubiera batido con cualquiera que me hubiera dicho que no me hallaba en situación de comprar el Louvre. D'Artagnan se irguió más y más. Gracias a la venta de su caballo, comenzaba su carrera con 4 escudos más de los que el señor de Treville había comenzado la suya. Debéis, pues, decía yo, tener necesidad de conservar lo que teníais, por fuerte que sea esa suma. Pero debéis necesitar también perfeccionaros en los ejercicios que convienen a un gentilhombre. Escribiré hoy mismo una carta al director de la Academia Real y desde mañana os recibirá sin retribución alguna. No rechacéis este pequeño favor. Nuestros gentiles hombres de mejor cuna y más ricos lo solicitan a veces sin poder obtenerlo. Aprenderéis el manejo del caballo, esgrima y danza. Haréis buenos conocimientos, y de vez en cuando volveréis a verme para decirme cómo os encontráis y si puedo hacer algo por vos. Por desconocedor que fuera D'Artagnan de las formas de la corte, se dio cuenta de la frialdad de aquel recibimiento. Desgraciadamente, señor, dijo, veo la falta que hoy me hace la carta de recomendación que mi padre me había entregado para vos. En efecto, respondió el señor de Treville, me sorprende que hayáis emprendido tan largo viaje sin ese viático obligado, único recurso de nosotros los bearneses. La tenía, señor, y, a Dios gracias, en buena forma, exclamó D'Artagnan. Pero me fue robada pérfidamente. Y contó toda la escena de Meung, describió al gentilhombre desconocido en sus menores detalles, todo ello con un calor y una verdad que encantaron al señor de Treville. Sí que es extraño, dijo este último pensando. ¿Habíais hablado de mí en voz alta? Sí, señor, sin duda cometí esa imprudencia. ¿Qué queréis? Un hombre como el vuestro debía servirme de escudo en el camino. Juzgad si me puse a cubierto a menudo. La adulación estaba muy de moda entonces, y el señor de Treville amaba el incienso como un rey o como un cardenal. No pudo impedirse por tanto sonreír con satisfacción visible, pero aquella sonrisa se borró muy pronto, volviendo por sí mismo a la aventura de Meung. Decidme, repuso, ¿no tenía ese gentilhombre una ligera cicatriz en la sien? Sí, como lo haría la rozadura de una bala. ¿No era un hombre de buen aspecto? Sí. ¿Y de gran estatura? Sí. Pálido de tez y moreno de pelo. Sí, sí, eso es. ¿Cómo es, señor, que conocéis a ese hombre? Ah, si alguna vez lo encuentro, y os juro que lo encontraré, aunque sea en el infierno. ¿Esperaba a una mujer? Prosiguió Treville. Al menos se marchó tras haber hablado un instante con aquella a la que esperaba. No sabéis cuál era el tema de su conversación. Él le entregaba una caja, le decía que aquella caja contenía sus instrucciones, y le recomendaba no abrirla hasta Londres. Era inglesa esa mujer. La llamaba Milady. Él es, murmuró Treville. Él es. Y yo le creía aún en Bruselas. Señor, ¿sabéis quién es ese hombre?, exclamó D'Artagnan. Indicadme quién es y dónde está, y os libero de todo, incluso de vuestra promesa de hacerme ingresar en los mosqueteros. Porque antes que cualquier otra cosa quiero vengarme. Guardaos de ello, joven, exclamó Treville. Antes bien, si lo veis venir por un lado de la calle, pasad al otro. No os enfrentéis a semejante roca. Os rompería como a un vaso. Eso no impide, dijo D'Artagnan, que si alguna vez lo encuentro mientras tanto,
prosiguió Treville, no lo busquéis, si tengo algún consejo que daros. De pronto Treville se detuvo, impresionado por una sospecha súbita. Aquel gran odio que manifestaba tan altivamente el joven viajero por aquel hombre que, cosa bastante poco verosímil, le había robado la carta de su padre, aquel odio, no ocultaba alguna perfidia. ¿No le habría sido enviado aquel joven por su eminencia? ¿No vendría para tenderle alguna trampa? Ese presunto D'Artagnan no sería un emisario del cardenal que trataba de introducirse en su casa, y que le habían puesto al lado para sorprender su confianza y para perderlo más tarde, como 1000 veces se había hecho. Miró a D'Artagnan más fijamente aún que la vez primera. Solo se tranquilizó a medias por el aspecto de aquella fisonomía chispeante de ingenio astuto y de humildad afectada. Sé de sobra que es Gascón, pensó. Pero puede serlo tanto para el cardenal como para mí. Veamos, probémosle. Amigo mío, le dijo lentamente, quiero, como a hijo de mi viejo amigo, porque tengo por verdadera la historia de esa carta perdida, quiero, dijo, para reparar la frialdad que habéis notado ante todo en mi recibimiento, descubriros los secretos de nuestra política. El rey y el cardenal son los mejores amigos del mundo. Sus aparentes altercados no son más que para engañar a los imbéciles. No pretendo que un compatriota, un buen caballero, un muchacho valiente, hecho para avanzar, sea víctima de todos esos fingimientos y caiga como un necio en la trampa, al modo de tantos otros que se han perdido por ello. Pensad que yo soy adicto a estos dos amo todopoderosos, y que nunca mis diligencias serias tendrán otro fin que el servicio del rey y del señor cardenal, uno de los más ilustres genios que Francia ha producido. Ahora, joven, regulad vuestra conducta sobre esto, y si tenéis, bien por familia, bien por amigos, bien por propio instinto, alguna de esas enemistades contra el cardenal semejante a las que vemos manifestarse en los gentiles hombres, decidme adiós y despidámonos. Os ayudaré en 1000 circunstancias, pero sin relacionaros con mi persona. Espero que mi franqueza, en cualquier caso, os hará amigo mío, porque sois, hasta el presente, el único joven al que he hablado como lo hago. Treville se decía aparte para sí. Si el cardenal me ha despachado a este joven zorro, a buen seguro, él, que sabe hasta qué punto lo execro, no habrá dejado de decir a su espía que el mejor medio de hacerme la corte es echar pestes de él. Así, pese a mis protestas, el astuto compadre va a responderme con toda seguridad que siente horror por su eminencia. Ocurrió de muy otra forma como esperaba Treville. D'Artagnan respondió con la mayor simplicidad. Señor, llego a París con intenciones completamente idénticas. Mi padre me ha recomendado no aguantar nada salvo del rey, del señor cardenal y de vos, a quienes tiene por los 3 primeros de Francia. D'Artagnan añadía el señor de Treville a los otros 2, como podemos darnos cuenta. Pero pensaba que este añadido no tenía por qué estropear nada. Tengo, pues, la mayor veneración por el señor cardenal, continuó, y el más profundo respeto por sus actos. Tanto mejor para mí, señor, si me habláis, como decís, con franqueza. Porque entonces me haréis el honor de estimar este parecido de gustos. Mas si habéis tenido alguna desconfianza, muy natural por otra parte, siento que me pierdo diciendo la verdad. Pero, tanto peor. Así no dejaréis de estimarme, y es lo que quiero más que cualquier otra cosa en el mundo. El señor de Treville quedó sorprendido hasta el extremo. Tanta penetración, tanta franqueza, en fin, le causaba admiración, pero no disipaba enteramente sus dudas. Cuanto más superior fuera este joven a los demás, tanto más era de temer si se engañaba. Sin embargo, apretó la mano de D'Artagnan, y le dijo, «Sois un joven honesto, pero en este momento no puedo hacer nada por vos más que lo que os he ofrecido hace un instante. Mi palacio estará siempre abierto para vos. Más tarde, al poder requerirme a todas horas y por tanto aprovechar todas las ocasiones, obtendréis probablemente lo que deseáis obtener. Eso quiere decir, señor», prosiguió D'Artagnan, «que esperáis a que vuelva digno de ello. Pues bien, estad tranquilo», añadió con la familiaridad del gascón, «no esperaréis mucho tiempo». Y saludó para retirarse como si el resto corriese en adelante de su cuenta. «Pero esperad», dijo el señor de Treville deteniéndolo,
os he prometido una carta para el director de la academia. Sois demasiado orgulloso para aceptarla, mi joven gentilhombre. No, señor, dijo D'Artagnan. Os respondo que no ocurrirá con esta como con la otra. La guardaré tan bien que os juro que llegará a su destino, y, ay de quien intente robármela. El señor de Treville sonrió ante esa fanfarronada y, dejando a su joven compatriota en el vano de la ventana, donde se encontraba y donde habían hablado juntos, fue a sentarse a una mesa y se puso a escribir la carta de recomendación prometida. Durante ese tiempo, D'Artagnan, que no tenía nada mejor que hacer, se puso a batir una marcha contra los cristales, mirando a los mosqueteros que se iban uno tras otro, y siguiéndolos con la mirada hasta que desaparecían al volver la calle. El señor de Treville, después de haber escrito la carta, la selló y, levantándose, se acercó al joven para dársela. Pero en el momento mismo en que D'Artagnan extendía la mano para recibirla, el señor de Treville quedó completamente estupefacto al ver a su protegido dar un salto, enrojecer de cólera y lanzarse fuera del gabinete gritando: «¡Ah, maldita sea! Esta vez no se me escapará». «¿Pero quién?», preguntó el señor de Treville. «Él, mi ladrón», respondió D'Artagnan. «Ah, traidor». Y desapareció. «Diablo de loco», murmuró el señor de Treville. «A menos», añadió, «que no sea una manera astuta de zafarse, al ver que ha amarrado su golpe».